doctor Esteban Federico Llamosas es doctor en Derecho y abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. Él es profesor de Historia del Derecho Argentino en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha sido también profesor invitado en otras universidades como la Universidad de Buenos Aires. Es director del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad. Es investigador independiente del CONICET. Es autor de libros y artículos sobre historia del derecho e historia de las ideas jurídicas. Ha publicado, entre otras prestigiosas publicaciones, en la revista Historia del Derecho, en el anuario del Centro de Estudios Históricos Profesor Carlos Segretti, de Córdoba, en el anuario del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, de Córdoba también, en la revista IUS, de Puebla, México, en los cuadernos de historia de Córdoba, y ha sido investigador invitado en el Instituto Más Plan, también, bueno, en el proyecto de Diccionario de Derecho Canónico indiano. Así que, Esteban, tenés la palabra. Muchísimas gracias por tu presencia en este evento. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente al doctor Olazo Pallero, a quien conozco afortunadamente desde hace muchos años, a través de los numerosos congresos de nuestra disciplina en que nos ha tocado compartir mesas de exposición y debate sobre distintos aspectos de la historia jurídica argentina o indiana. Efectivamente, desde hace algunos años me dedico dentro del campo de la historia jurídica argentina a analizar la educación de los juristas, a analizar específicamente cómo se enseñaba derecho en las universidades, especialmente en la Universidad de Córdoba, cómo eran los planes de estudio, cómo se iba reformando la currícula, qué noción de derecho se impartía a los futuros graduados, qué textos se utilizaban y sobre todo qué libros poblaban las bibliotecas para saber cuál era la literatura jurídica que circulaba, ¿verdad? Evidentemente, al momento en que Sandro me invitó a participar de una charla en un colegio de abogados, lo que intenté fue, de entre mis temas de interés, buscar alguno que además pudiera tener algún nexo o alguna vinculación con alguna preocupación más práctica y más actual relativa al ejercicio de la abogacía. En ese sentido, me pareció apropiado seleccionar algunos trabajos a los que yo me había dedicado no hace mucho tiempo, que tenían que ver con la educación práctica de los juristas. Porque evidentemente en la formación universitaria de los siglos XVIII y XIX, que son los periodos que yo trabajo, tenían más bien un mayor hincapié en lo que hoy llamaríamos formación teórica de los abogados. Y la formación práctica parecía remitirse a espacios extrauniversitarios. Sin embargo, justamente el tema de estas investigaciones y el que yo pretendo compartir aquí con ustedes en la charla es mostrar cómo esa separación entre teoría y práctica es muy difícil de hacer para el derecho del pasado, incluso para el derecho de bien entrado el siglo XIX, que formaba parte de un saber compartido donde es muy difícil escindir la teoría de la práctica, así como escindir o separar el saber letrado del saber lego. Entonces, lo que hice, y es esta exposición que he preparado para hoy, es buscar fuentes que hoy quizás con una mirada actual nos resultan a lo mejor un poco extrañas de considerar como jurídicas, pero que para considerar la formación de un abogado entre fines del siglo XVIII y diría la primera mitad del siglo XIX, indudablemente tenían una gran relevancia jurídica. Entonces, para este trabajo y para tratar de analizar la formación práctica de los abogados, no solamente voy a analizar la enseñanza en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Córdoba, sino que también voy a revisar fuentes de la Facultad de Artes, de la Facultad de Teología, la formación de academias privadas o públicas de enseñanza práctica del derecho,
y también la composición de numerosas bibliotecas particulares o corporativas de la ciudad para ver qué textos de la práctica profesional se leían y circulaban, ¿no? Esto es una primera aclaración que yo siempre hago cuando comienzo a hablar de estos temas vinculados a la enseñanza, a la práctica, que tiene que ver con cómo vamos a comprender el derecho o lo jurídico 2 siglos atrás o 2 siglos y medio atrás. Indudablemente, nosotros sabemos, los historiadores, que hay ciertos recaudos que debemos tomar con los materiales históricos para no cometer el pecado de la retroproyección, es decir, para no atribuir al pasado categorías jurídicas o ideas jurídicas que son propias del presente. Bajo ese esquema y bajo esa idea, si la noción de derecho que los juristas del siglo XVIII, de comienzo del siglo XIX, tenían era algo diferente de la nuestra, entonces no conviene trasladar hacia el pasado nuestras propias categorías para analizar aquel derecho y, en el caso que nos ocupa, analizar aquella enseñanza del derecho. Entonces, como todavía más allá de la irrupción del racionalismo jurídico, de la ilustración jurídica, del constitucionalismo inicial, como todavía la noción de derecho que se seguía teniendo, seguía en buena medida dependiendo de arraigadas y tradicionales cosmovisiones jurídicas de cuño religioso que relacionaban de manera muy fuerte el derecho con la teología, con los catecismos, con la religión. No conviene entonces, para conocer cómo se enseñaba aquel derecho, separar totalmente otras fuentes que, si bien hoy no podríamos considerar jurídica, en aquel tiempo lo eran constitutivamente. Y tenían el mismo peso jurídico que tienen para nosotros hoy códigos y constituciones. Y me refiero a manuales de confesores, catecismos religiosos, tratados de teología, que en una sede que no era estrictamente jurídica, definían lo que se consideraba o no derecho. Entonces, hago esta introducción para dar fundamento a por qué luego hablaré de algunas fuentes que se alejan estrictamente de lo que hoy consideramos jurídico. Otra de las aclaraciones iniciales que hay que hacer cuando uno habla de la enseñanza jurídica o de la enseñanza de la práctica profesional es tener muy en claro que en este tiempo que yo estoy analizando, fines del siglo XVIII, pero hasta bien entrado el siglo XIX, las universidades no otorgan el título habilitante para ejercer la profesión de abogado, sino que solamente otorgan grados que son de bachiller, licenciado y maestro en las facultades menores como las de artes, o de bachiller, licenciado y doctor en las facultades mayores como las de teología o jurisprudencia. El grado que otorga la universidad no habilita para ejercer la profesión como abogado, solamente deja constancia de la adquisición de un saber por haber cursado determinada cantidad de años, por haber tomado los cursos y haber rendido los exámenes de esos cursos. Ahora, si la Universidad Castellano-Indiana y los primeros años de la Universidad Patria no otorgaba más que grados y no otorgaba título habilitante, ¿quién lo hacía? ¿Quién otorgaba el título habilitante? Bueno, esto estaba perfectamente regulado en la legislación castellano-indiana desde una antigua normativa de los reyes católicos de finales del siglo XV, que se había venido repitiendo en toda la legislación castellano-indiana y que luego había sido adoptada en la época patria. Quienes otorgaban la habilitación para ejercer la profesión de abogado eran los poderes públicos. Eran los poderes públicos previo a examen habilitante ante los tribunales de justicia. Es decir, en nuestro territorio, a finales del periodo indiano, el examen se rendía ante la audiencia de Buenos Aires,
que luego fue reemplazada en época patria por la Cámara de Justicia, ¿no? Esto tuvo, por supuesto, muchos vaivenes, después del año 20, cuando el país durante largo tiempo quede sin autoridades centrales o autoridades nacionales, esta habilitación la tomarán a cargo las justicias provinciales. En el caso de Córdoba, será la Cámara de Justicia de Córdoba, cuando la universidad se provincialice en el año 1820, la encargada de tomar el examen habilitante para otorgar el título de abogado y permitir el ejercicio de la profesión. Este examen ante las justicias, ya sea las audiencias en tiempos coloniales o las cámaras de justicia en tiempos patrios, exigían una formación práctica específica o una formación específica para la práctica que se solía hacer a través del método de las pasantías en estudios jurídicos de abogados elegidos para el caso, ¿no? Ahí se completaba, es decir, extramuros de la universidad, a través de una serie de un tiempo, que solía ser 2 o 3 años, la práctica profesional exigible para luego anotarse y rendir el examen ante los tribunales. Bien, este sistema de hacer esa práctica en los estudios particulares, en los estudios privados de abogados indicados al efecto, tuvo en algunos momentos excepciones con la conformación de academias creadas específicamente para la enseñanza y la formación práctica del derecho, ¿no? Seguramente Sandro, que ha investigado este tema, conoce muy bien la creación en 1815 de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia en Buenos Aires, que se forma previamente a la erección de la universidad, creada por Manuel Antonio de Castro, un célebre jurista de reconocida trayectoria, no solamente en Buenos Aires, sino también en Córdoba, donde fue visitador de la universidad y gobernador interino por un tiempo. En Córdoba también se creará una academia del mismo tipo y para idénticos objetivos a partir de 1821. Eso lo voy a dejar para el final de mi exposición, cómo funcionaban estas academias, cómo funcionaban los ejercicios que allí se hacían y qué tipo de enseñanza práctica y ante quiénes ocurría allí. Lo único que voy a adelantar ahora es que, por supuesto, estas academias, tanto la de 1815, creada en Buenos Aires, como la de 1821, creada para Córdoba, no eran, por supuesto, creaciones novedosas del periodo patrio, sino que se habían creado bajo el ejemplo de antiguas academias teórico-prácticas creadas para idénticos fines en otras jurisdicciones virreinales. Es muy conocido como muchos de los juristas graduados en Córdoba o en Chile o en la propia Charcas, hacen su práctica profesional en la Academia Carolina de Practicantes Juristas de Charcas o Chuquisaca, ¿no? El primer profesor de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de Córdoba, Victorino Rodríguez, hace allí su práctica profesional. También había una academia de práctica en Santiago de Chile. Es decir, que muchos de los graduados universitarios en Derecho que luego tienen actuación en el territorio del Virreinato del Río de la Plata o en el territorio de la patria, después al inicio del proceso de emancipación, habían realizado su práctica profesional en alguna de estas dos academias, o la de Chile o la de Charcas, y luego la harán en la de Buenos Aires o en la de Córdoba. Pero bueno, ahí ya entraré en detalle un poquito más tarde. Ahora, yo les decía bueno, y esto es importante, la única universidad que había logrado el privilegio, porque se trataba de eso, de un verdadero privilegio, de que la obtención del grado habilitaba para ejercer la profesión, había sido Salamanca, en la península,
por una disposición real del último cuarto del siglo XVIII que permitía a sus graduados litigar, abogar, sin la necesidad de rendir el examen ante los tribunales. Y esto es muy curioso porque en un momento en Córdoba, casi 50 años después de esta normativa que le permitía a Salamanca, a los graduados de Salamanca abogar sin rendir el examen, hay un graduado de Córdoba que, como Córdoba se regía bajo unas constituciones inspiradas en el modelo salmantino, pide que se le aplique el privilegio de Salamanca y pide no rendir examen ante los tribunales cordobeses y que se le deje litigar sin cumplir este requisito. Algo que el claustro universitario le deniega, que se lo rechaza. Pero bueno, es muy curioso cómo este graduado intenta aprovecharse de aquel viejo privilegio salmantino, incluso ya en tiempos patrios, ¿verdad? Incluso en tiempos patrios, cuando la Universidad de Córdoba ya contaba con un nuevo plan de estudios que daba cuenta de la nueva época que se estaba viviendo. Bien, ¿por qué les decía yo que había que iniciar este camino no estrictamente o no exactamente por la sede jurídica? Es decir, empezar a ver cómo se formaban en la práctica los abogados sin mirar primero la facultad de jurisprudencia. Porque claro, la Universidad de Córdoba tenía unos estudios preliminares que preparaban para el ingreso a los estudios mayores, ya sea de teología o de derecho, que ocurrían en la Facultad de Artes, ¿no? Sabemos que el término artes no expresaba en estos momentos lo que hoy podemos asociar con arte, de disciplinas relativas a la pintura, la literatura, la música, sino que más bien eran unos estudios preparatorios en filosofía, donde se enseñaba a los escolares a razonar, a argumentar y a expresarse correctamente. En esta Facultad de Artes, a través de las lecciones de retórica, dialéctica y gramática, se instruía a aquellos que luego pasarían a las facultades mayores en el arte del buen discurso, en el arte del buen decir y en el arte del silogismo. Y se lo hacía a través de unos ejercicios de traducciones de textos latinos, donde luego se simulaban oposiciones, es decir, puntos que se debatían, que eran contestados, y que si bien se hacían con el objetivo de aprender a rebatir argumentos, como se usaban muchas veces puntos jurídicos para hacerlo, en un orden jurídico que tenía muchísima relación con el arte de la argumentación y de la interpretación, en un orden jurídico que era sumamente doctrinal y donde cabía en mucha mayor medida la interpretación doctrinal del derecho que la mera aplicación de normas, esta enseñanza en la Facultad de Artes para aprender a expresarse y a razonar, hecha a través de ejemplos jurídicos, era también un modo de instruir en algo que les sería muy útil a los futuros abogados para hacer sus alegatos y expresarse en los tribunales. Por otra parte, la instrucción en la Facultad de Artes no solamente se remitía a esta preparación para el buen discurso, sino que además, a través de ejemplos concretos tomados de la filosofía clásica o de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, se les brindaban a modo de ejemplo lo que debían ser las buenas virtudes de los magistrados de una república o las buenas virtudes de un abogado. Todo esto se hacía en la Facultad de Artes, donde se expresaba cuál era el modelo ideal, ya sea del buen juez o del buen abogado. Entonces allí se les enseñaban cuáles eran las virtudes que generalmente estaban entroncadas con las virtudes de un buen cristiano, ¿no? Y se explicaba que un buen magistrado debía ser sereno, prudente, cauteloso, temeroso de Dios, no obrar con circunloquios, ser equilibrado y sobre todo ser temeroso de Dios, porque se pensaba que la garantía de justicia del buen juez no estaba tanto en el conocimiento técnico de una gran cantidad de leyes, sino en una rectitud de conciencia, bajo deriva cristiana, por supuesto, que lo convertía en un buen hombre y en un buen vecino, que eran ante todo las cualidades que debía tener para luego impartir justicia.
Una justicia, por supuesto, que venía definida en toda una serie de tratados teológicos y jurídicos que hablaba de estas virtudes, utilizando muchísimas metáforas como la metáfora del árbol que da buenos frutos, y la metáfora del buen juez como aquel que es recto como el tronco del árbol, y la justicia entonces no podía ser más que el buen fruto de ese tronco sólido y firme, arraigado en una buena tierra, que era el temor a Dios. Eso es importante porque eso nos da cuenta también, cuando uno ve cuáles son las virtudes que se esperan del abogado y de los jueces, nos da cuenta también de la noción que todavía se tiene del derecho a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, bien entradas las primeras décadas, ¿no? El derecho sigue siendo todavía un orden más interpretativo que normativo para estos juristas, y la justicia se logra, y la tratadística es muy clara y muy numerosa, no aplicando técnicamente unas normas preestablecidas, sino conservando los equilibrios que naturalmente han sido entregados. Entonces, el buen juez, y esto es lo que se enseña en la Universidad de Córdoba, es aquel que sabe conservar el equilibrio, que sabe conservar los equilibrios sociales, o en todo caso, restablecerlos si por alguna razón se han alterado. Entonces, todo esto que ocurre en la Facultad de Artes sería una pena si el historiador del derecho no percibe que debe estudiarlo al momento de analizar la formación práctica del jurista en esta época. Pero claro, no solamente en este orden donde religión y derecho todavía actúan de manera tan cercana, también en este orden, digo, deberíamos mirar otra sede que es muy importante para comprender lo jurídico, y es la Facultad de Teología. Bueno, ustedes saben que la Universidad de Córdoba comenzó con una fuerte impronta teológica. La Universidad de Córdoba se creó a comienzos del siglo XVII, básicamente con la idea de formar sólidamente en teología a aquellos que luego debían dedicarse a la evangelización. Entonces comenzó como un colegio máximo de los jesuitas que con el tiempo fue obteniendo autorizaciones pontificias y reales para otorgar grados en artes y en teología. La Facultad de Jurisprudencia aparecería a fines del siglo XVIII. Es decir, la Universidad de Córdoba siempre tuvo una fuerte impronta teológica. Pero incluso cuando crea su Facultad de Jurisprudencia y cuando empieza a haber estudios de derecho en una sede propia, esa impronta teológica no se borra de un día para el otro. Y los vínculos y las remisiones son constantes. Hay cursos que teólogos y juristas toman en común. Incluso después del famoso plan del Deán Funes de 1813, que es el primer plan de la época patria, ¿no? Esta unión sigue muy perceptible incluso en la segunda mitad del siglo XIX. Bien, ¿por qué menciono la teología? Porque en la Facultad de Teología, y especialmente cuando se enseñan en las cátedras de teología moral, que se enseñan los distintos sistemas morales o las distintas corrientes morales, y se enseña a los escolares cómo decidir en caso de duda, cómo decidir cuando la conciencia es dudosa, a qué reglas aferrarse cuando hay un problema de tipo moral que impide vislumbrar una solución nítida. Para eso hay que tener reglas, y son los teólogos moralistas los que fijan toda una serie de reglas a seguir, y lo hacen, por supuesto, adhiriendo a las corrientes en boga de cada etapa de la universidad. En la etapa jesuita, los moralistas dirán que se puede seguir frente a un dilema en conciencia una opinión probable, apenas probable, si es sostenida por algún autor, aunque haya otras más seguras o más probables. Esta doctrina, que se llamó el probabilismo, le generó muchos problemas a los jesuitas porque les ganó el mote de flexibles o laxistas y de muy permisivos, permitiendo aplicar una solución posible o apenas probable frente a un dilema. Esto, por supuesto, en otras etapas de la universidad
fue reemplazado por doctrinas morales más rigurosas. En vez de seguir la opinión menos probable o apenas probable, seguir la opinión más rigurosa, seguir siempre la norma, seguir la opinión más probable de todas. De todos modos, no es tanto en la corriente moral que en cada época se siguió en la Universidad de Córdoba, donde radica el punto de interés, sino en el método que en la teología moral se utilizaba para llevar adelante este tipo de razonamiento, que era un método del casuismo, es decir, del caso concreto, en un orden jurídico muy tópico, que no era deductivo, que no había una regla general de la cual deducir con lógica una solución para aplicar un caso concreto, sino que al revés, se partía de casos, de dilemas concretos, que se trataban de aplicar a situaciones concretas, con amplísimos criterios de flexibilidad, y a partir de ahí inducir una solución que quizás pudiera generalizarse. Ese método del caso, de la interpretación, del razonamiento particular, claro, es un método que enseñó a los futuros abogados a moverse dentro de un orden argumentativo, junto con el apoyo de lo que se enseñaba en la Facultad de Artes, y que fue muy útil para la formación jurisprudencial del derecho y para el desempeño en los tribunales. Es decir, una práctica en la interpretación, en la deliberación, en la oposición de razones, en el análisis de casos concretos y sus circunstancias, que primero se conoció por vía teológica, pero que muchos de esos que tuvieron grado en teología, después estudiaron derecho, o si no estudiaron derecho, después tuvieron actuación judicial en las distintas instancias de la justicia inferior de la provincia, ya sea en la justicia del cabildo o como asesores de los gobernadores. Entonces, en la formación teológica encontraron una preciosa formación para una práctica casuista que requería de interpretación constante. Entonces, ahí también hay una cantera y un material para ver cómo se les enseñaba en la práctica a los juristas. En la Facultad de Jurisprudencia, la enseñanza práctica tuvo también su capítulo específico. Bueno, como yo les adelantaba al comienzo, la enseñanza jurídica comenzó siendo en Córdoba, como en muchas otras regiones de la monarquía española, empezó haciéndose por vía comparativa. Es decir, se comparaba el derecho romano con el derecho real, con el derecho de la monarquía, utilizando para ello unos famosos manuales redactados al modo de las antiguas institutas de Justiniano, que tenían un método bastante didáctico para enseñar el derecho, con clasificaciones y especies. Entonces se utilizaban estos manuales, en el caso de Córdoba, el manual redactado por un jurista holandés, Arnold Viño, que servía para comparar el derecho romano con el derecho de la monarquía, con el derecho real. Ahora, no había en los primeros tiempos una enseñanza exclusivamente práctica. Esto aparece por primera vez con el plan del deán Funes, ¿no? El deán Funes es una de las figuras más relevantes en la historia de la Universidad de Córdoba y sobre todo decisiva para la etapa que se inicia con la Revolución de Mayo, ¿no? Diríamos ahí que el deán Funes, que había sido rector de la universidad 2 años antes de la Revolución, y luego viaja desde Córdoba a Buenos Aires para ocupar distintos cargos en los primeros gobiernos patrios, es el encargado de redactar el primer plan de estudios posterior a la Revolución de Mayo. En ese plan de estudios, cuando él diseña la renovación de la enseñanza jurídica, reserva para el último año un capítulo de ejercicios prácticos. Y lo reserva señalando un título del digesto, que es el título de Regulis Iuris, de las reglas del derecho, que era una especie de manual procedimental que aparecía en la compilación de Justiniano. La verdad que hay dudas, como de muchas de las otras cosas que el deán Funes estableció en su plan, que su intención inicial se haya podido cumplir en la práctica, ¿no?
porque bueno, mandó también la enseñanza de legislación patria, pero había leyes escasas todavía para cubrir un año de enseñanza y por lo tanto se siguió enseñando la legislación castellano-indiana. Bueno, no tenemos muchas fuentes para saber si este cuarto año que él dedicaba a los ejercicios prácticos se cumplió. Lo único que sabemos es que se indicaban, ahí lo que se indicaba era hacer traducciones de textos y simular ejercicios, simular alegatos, ¿no? Eso es lo que conocemos de esta enseñanza de los ejercicios prácticos en el plan del Deán Funes. El plan del Deán Funes fue reformado en los años siguientes varias veces y este capítulo destinado a la enseñanza práctica también sufrió algunas modificaciones. Una muy interesante para nosotros es la que hizo Manuel Antonio de Castro, que justamente fue a la Universidad de Córdoba como visitador. La visita a la universidad era una especie de inspección para reorganizarla. Manuel Antonio de Castro, este célebre jurista que creó la Academia Teórico-Práctica de Buenos Aires en el 15, reformó los planes de estudio del Deán Funes en Córdoba en el 18, y es muy llamativo que suprimiera el último año de ejercicios prácticos que había mandado el Deán Funes. Puede parecer un contrasentido que un jurista práctico como Castro, que había creado una academia de jurisprudencia, retirara los ejercicios prácticos del plan de Córdoba. Sin embargo, en las razones que esgrime, nos damos cuenta de qué es lo que realmente hizo. La repartió la repartió en el resto de los años, diciendo que no había específicamente un profesor que tuviera la idoneidad suficiente para dictarla de manera autónoma, y volvió a fortalecer la práctica en las pasantías de estudios particulares de abogados, ¿no? Entonces, para tener cátedras de procedimientos judiciales, habría que esperar al menos 50 años en Córdoba, ¿no? Eso se lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero entonces, por un lado tenemos una normativa que indica cómo se obtiene la habilitación, una enseñanza universitaria donde la formación para la práctica no está radicada solamente en la sede jurídica, sino que también se comparte con la Facultad de Artes o Filosofía preparatoria, la Facultad de Teología y la Facultad de Derecho o Jurisprudencia. Pero resulta que también tenemos en la jurisdicción una mayoritaria cantidad de personas que se dedican al derecho o que actúan en el mundo jurídico que no han pasado nunca por la universidad, que no tienen grado universitario en derecho, ¿no? Porque más allá de lo que podríamos suponer, ¿no?, de Córdoba la docta, en realidad hay muy pocos abogados hasta las primeras décadas del siglo XIX. Hay muy pocos abogados que directamente ejercen en el foro local. Entonces, la mayor parte de aquellos que llevan adelante las causas no son graduados en Derecho, sino que son prácticos, a veces son escribanos, o a veces son vecinos, procuradores de causas, es decir, que llevan las causas por otros en el cabildo o ante el gobernador, y que algún tipo de cultura jurídica tienen, lo que les permite hacerlo con alguna idoneidad. ¿Cuál es esa cultura jurídica que tienen, ya sea los escribanos de cabildo, o los procuradores de causas, o estos vecinos que llevan causas por otros? ¿De dónde toman su conocimiento jurídico si no han pasado por la universidad? Bueno, ahí tenemos que hacer una distinción. Algunos no han pasado por la Facultad de Jurisprudencia, pero sí han cursado artes, y por lo tanto están bien entrenados en el discurso y en la alegación, y en la facultad de decir bien, de hablar bien. Otros han cursado teología y tienen desde allí algún conocimiento del derecho canónico, o están bien entrenados también en el arte del razonamiento tópico y casuista a través de la enseñanza de los sistemas morales. Pero la mayoría de ellos se ha entrenado por otra vía y ha adquirido el conocimiento jurídico a través de la circulación de una extensísima literatura procesal que es asequible a todo el mundo, que está disponible en las bibliotecas de la ciudad
no solamente en las bibliotecas corporativas, como las bibliotecas de los conventos o la biblioteca de la universidad, sino en muchas bibliotecas privadas que están repletas de manuales de práctica forense, manuales de estilo judicial o manuales de práctica judicial, que instruyen en los modos de presentar los escritos, que recopilan sentencias de distintos tribunales, que enseñan a responder una demanda, que instruyen en las distintas etapas del procedimiento, que comparan procedimientos de distintos tribunales. Esta literatura, que había sido muy atacada por la ilustración jurídica, que había visto en estos libros procesales, prácticos, forenses, una decadencia del arte de razonar técnicamente el derecho, sin embargo, más allá de esta crítica ilustrada, nunca dejaron de circular por las bibliotecas. Tenemos los estudios de los catálogos de bibliotecas indianas, coloniales y de los primeros años de la etapa patria, y todos estos libros pueblan las bibliotecas de manera muy numerosa. A autores como Gonzalo Suárez de Paz, Evia Bolaños, Monterroso y Alvarado, Febrero, el cuadernillo de Gutiérrez de Escobar. Es un tipo de literatura que es muy utilizada porque le sirve justamente a aquellos que no han pasado por la universidad para tener unos utensilios y unos dispositivos que les permitan valerse en el foro. Obviamente, en un tipo de justicia, no en las audiencias, por supuesto, o no en los tribunales letrados, pero sí en un tipo de justicia de primera instancia que todavía sigue siendo lega, es decir, no letrada. Entonces, no debemos menospreciar, si queremos entender cómo funcionaba la instrucción práctica para ejercer directamente el derecho en los tribunales de baja instancia, no tenemos que menospreciar la circulación de literatura procesal, este género de literatura jurídica, y el acceso que tenían a él un montón de personas que después eran las que llevaban adelante las causas en las instancias más bajas, ¿no? Bien. Y nos queda, por último, la última fuente que yo seleccioné para indicar dónde más se instruía en la práctica del derecho. Y era justamente, yo inicié mi presentación diciendo que al principio, la formación práctica del graduado universitario se completaba extrauniversitariamente en estudios particulares de abogados señalados al efecto. Y les indiqué también que luego se crearon estas academias teórico-prácticas para reemplazar la práctica que se hacía en los estudios de los abogados. En el caso de Córdoba tenemos un precioso ejemplo de una academia de este tipo, de una academia para la práctica, creado en tiempos en que la universidad pasó a depender del gobierno de la provincia. Después del año 20, cuando asume el poder en la provincia de Córdoba Juan Bautista Bustos, la universidad se provincializa y en una serie de reformas de distinto tipo que Bustos hace en la provincia, una de ellas es reformar los planes de la universidad y otra es crear una academia para la práctica de los graduados. En esa academia, en la formación de esa academia, podemos encontrar una preciosa genealogía que une a través de diversas relaciones discipulares a el primer profesor de instituta, Victorino Rodríguez, con el autor de nuestro Código Civil, Dalmacio Vélez Arfield. ¿Por qué digo esto? Al frente de esa academia para la práctica, el gobernador Bustos designa a quien era un abogado de su máxima confianza, que era un asesor de él, José Damaso Gijena, quien sería profesor y luego rector de la Universidad de Córdoba. Él va a ser el encargado de presidir la academia, de organizarla, y en esa academia va a estar como secretario
un muy jovencito, Dalmacio Vélez Sarsfield, con apenas 22 o 23 años, que va a actuar de secretario. Vélez Sarsfield es secretario de esa academia, pero claro, no hace su práctica profesional allí. Vélez Sarsfield había hecho su práctica profesional con el sistema anterior en el estudio particular de Dámaso Gigena. Dámaso Gigena había sido, de joven, el primer pasante que tuvo la cátedra de Instituta cuando se empieza a enseñar Derecho en la Universidad de Córdoba. Había sido pasante del primer profesor, que era Victorino Rodríguez. Entonces, encontramos que a través de Victorino Rodríguez, primer profesor de Instituto en Córdoba, que había hecho su práctica profesional en la audiencia de Charcas y había manejado el cuadernillo de Gutiérrez de Escobar, un célebre manual para la instrucción de la práctica. Dámaso Gigena, colaborador de Victorino Rodríguez en la cátedra de Instituta. Victorino Rodríguez, por otra parte, que tuvo un final, bueno, esto es historia conocida, un trágico final, fusilado por la Junta de Mayo por oponerse y levantarse y generar una contrarrevolución desde Córdoba, ¿verdad? Pero entonces, Dámaso Gigena, colaborador de Victorino Rodríguez, termina siendo quien forma en la práctica a Dalmacio Vélez Sarsfield y lo coloca como secretario de esta primera academia, que luego terminaría siendo el codificador del derecho civil y, bueno, y del comercial también argentino. Entonces ahí es muy interesante ver cómo la Universidad de Córdoba va transmitiendo a través de como una especie de correa de transmisión discipular, un viejo saber jurisprudencial que hunde sus raíces en el antiguo derecho castellano-indiano, que se va transmitiendo desde la cátedra de Instituta y luego desde la academia práctica hasta llegar al codificador. ¿Qué se hacía en esta academia? Y con esto empiezo un poquito a redondear la exposición para permitir conversar un poco. En la academia el cursado duraba 2 o 3 años según el graduado que se inscribiera, el graduado en Derecho que se inscribiera, fuera bachiller, en ese caso debía cursar 3 años en la academia, o fuera licenciado o doctor, que en ese caso debía cursar 2 años en la academia. Allí se daba una instrucción a través de estos manuales, a través de estos textos, el libro de Gutiérrez de Escobar para la práctica, y básicamente lo que se hacía era una simulación, se hacían unos ejercicios de simulación de alegatos, réplicas, de juicios, donde los roles se intercambiaban, que finalizaban con un examen que no era solamente práctico, que también incluía algunas nociones de teoría, donde el director de la academia le fijaba al examinado una serie de puntos 8 días antes, que luego tenía que defender en un acto público, respondiendo no solamente las preguntas del director de la academia, sino también de los socios, de los demás socios de la academia, de los demás académicos. Una vez que se aprobaba ese examen, la academia extendía un certificado que permitía inscribirse para rendir el examen habilitante ante los tribunales de la provincia. Esta academia se supone que no duró mucho tiempo, que no habría durado más de 10 años. Córdoba tuvo otra en la segunda mitad del siglo XIX, que sí tendría una vida un poco más larga, Se supone que esta segunda academia habría gozado de tal prestigio en algún momento que la sola aprobación del examen de suficiencia que se hacía ante la academia bastaba, más allá de que había que completar el trámite de inscripción ante la justicia, pero que ese era un mero trámite administrativo y que el solo examen ante la academia valía para obtener el título habilitante. ¿Cuándo terminó este sistema? En Córdoba terminó en el año 1883, cuando una reforma de la ley orgánica de los tribunales y una modificación del plan de estudios permitió ya que la universidad otorgara no solamente el grado que acreditara un conocimiento, sino el título que habilitara para el ejercicio profesional, mandando, por supuesto, a cumplir previamente la práctica profesional alternativamente o en las academias
o en el estudio de algún abogado. Entonces, estamos viendo que todo este largo proceso canalizado a través de distintas vías para la formación práctica de quienes luego van a ejercer como abogados, recién terminaría en 1883, ya con la facultad otorgando el título, una reforma del Poder Judicial y el establecimiento de cátedras de procedimientos judiciales en la facultad, que luego de algunos altibajos ya quedaron consolidadas a partir de esta época. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que desde las últimas décadas del periodo indiano hasta bien entrado el periodo de la Organización Nacional, la formación práctica de los juristas no era un proceso que solamente se hacía en una sede estrictamente jurídica. Luego podremos comparar con otras experiencias de otras regiones donde habrá particularidades. Por supuesto que las habrá en la Universidad de Buenos Aires, que nacerá en 1821, con su Academia de Jurisprudencia funcionando desde 1815. La habrá en Chile, la habrá en Bolivia. Seguramente encontraremos particularidades. Pero lo que no va a cambiar, más allá de algún mayor o menor grado de apertura, algún texto más o menos moderno en alguna universidad que en otra, es que esa idea del derecho como orden abierto, no apegado exclusivamente a los textos normativos, es una idea que en todos los ámbitos va a demorar bastante en disolverse. Para pasar a nuestra noción actual del derecho, de un derecho legal, basado en códigos, constituciones y en normas antes que nada, aplicadas por jueces técnicos, esa idea va a demorar mucho más de lo que creemos en consolidarse. Todavía lo que se sigue viendo en las fuentes universitarias, por cómo se enseña el derecho teórica y prácticamente, es todavía un viejo apego a las antiguas tradiciones de cuño naturalista, de base religiosa, con profundos vínculos con otros saberes morales y teológicos que todavía no habían sido desarmados ni por la revolución política ni por los inicios de la Organización Nacional. Bueno, con esto les pido disculpas si he ido un poco apurado en algunos momentos, pero quería brindar al menos un panorama general de este tipo de enseñanza práctica con fuente primero en la Universidad de Córdoba, pero extensible a otros espacios. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Quisiera comentar, bueno, que este evento fue declarado de interés legislativo por la legislatura porteña y que también esto va a quedar grabado para que tenga acceso todos los matriculados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también. No sé si querés que pasemos a las preguntas, comentarios, intercambios. Por supuesto, sí, como dispongan. No sé el doctor Hernán Morales si quiere hacer un comentario o pregunta. Dice. Bueno, yo tengo alguna, Esteban, muy interesante lo de ustedes. Bueno, en el caso nuestro, nosotros el cambio lo tuvimos con un proyecto de ALEM en 1872, de sacar la academia, que duró muchísimos años, bueno, usando incluso el libro, ¿no?, del prontuario, ¿no?, que tuvo muchas reediciones, y por una cátedra de procedimientos, ¿no? Bueno, donde vos veías ahí procedimiento civil, comercial, penal, ¿no? Y también esto tiene que ver con la reforma que hubo, porque vos dijiste que era provincial, la Universidad de Córdoba. Bueno, nosotros... No, dos cosas. Una reforma de la ley orgánica de tribunales y después también del plan de estudio de la universidad. Dos cosas. Perfecto, claro. Nosotros acá tenemos la Universidad de Buenos Aires, que es provincial hasta 1880, pero acá hay algo muy importante, ¿no?, porque tiene que ver con esto, ¿no?, del cambio incluso en la parte práctica, que es la reforma de la Constitución de Buenos Aires de 1873, donde intervienen, bueno, varios políticos, entre ellos Vicente Fidel López, políticos jóvenes, ¿no?, Pedro Goyena, Leandro Alem. Entonces, ahí incluso vos sabés que se plantea la gratuidad.
de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Cosa que después no se cumplió también. Y se plantea, bueno, un plan donde nosotros empezamos a tener decano. Yo no sé el caso de ustedes también, ¿no? Te quería preguntar, pues nosotros dependíamos ante el rector, ¿no? Incluso cuando se daban las tesis doctorales, vos la tenías que dar ante el rector y ante el secretario, ¿no? Y los catedráticos también. No sé el caso de Córdoba, si ustedes tuvieron decano o rector. No, decano después. No tengo claramente ahora desde qué año empieza a haber decanos, desde el último cuarto del siglo XIX, seguramente, pero no la fecha exacta. Eso debería revisarlo un poco. Claro, después, viste, en mis visitas al Archivo Histórico de la UBA y al Archivo General de la Nación, en la parte, viste, que es universidad, incluso, bueno, en la época de Rosas, me llamó la atención que hay listados de disertaciones, ¿no? Conferencias que tienen que dar los alumnos. No sé, en el caso de Córdoba, bueno, sí. En el ¿No? caso de Córdoba, por eso hay que tratar de ser muy preciso con la utilización de los términos, porque el término academia a veces se presta a alguna confusión si uno no lo define previamente. En Córdoba existían las academias en el Colegio Montserrat, que era un convictorio de la universidad, y también a veces se mandaba algunos temas a explicar en academias, en las propias facultades. ¿Pero qué eran esas academias? Eran espacios para la presentación de temas que permitían deliberarlos y discutirlos por fuera de las clases del aula, ya sea como repaso, como profundización de algunos temas. En esas academias, que no eran las academias teórico-prácticas de formación como las que yo expliqué, sino que eran academias internas dentro de la universidad, vinculadas más a las cátedras, ahí también se argumentaba y se exponían puntos. Y después, por supuesto, también más allá de estas academias, también en la universidad existían las reelecciones y existían las defensas de conclusiones, y también, por supuesto, las tesis doctorales, ni qué hablar, donde todos estos aprendizajes de artes, de teología, de derecho, se ponían en práctica, porque ahí lo que había que hacer era presentar en público, a través de un discurso claro y lógico, los temas que se habían preparado, y además se lo sometía al examen de toda la comunidad académica, o al menos de buena parte, que preguntaba y contraargumentaba. Entonces, todas estas academias explicadas de este modo, los espacios de defensa de conclusiones, que también existen en la cátedra de instituto, las tesis doctorales, son también espacios donde todo el aprendizaje práctico que se ha hecho se pone en juego también. Se pone en juego y se explaya y se presenta. Sí, sí, eso también existe en Córdoba. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de las academias, ¿no? Que estaban a la par de las cátedras. En la universidad hay academias, pero claro, por eso quiero ser preciso, no son academias. Academia puede tener muchos sentidos. Las academias tienen un sentido de tipo ilustrado, cuando los Borbones, en la segunda, o desde el siglo XVIII, empiezan a crear esos círculos, sociedades, digamos, de investigación, de difusión de las luces, como la Academia de Artes, la Academia de Literatura, la Academia de la Historia, la Academia de Jurisprudencia, que tienen un sentido. Otras son las academias teórico-prácticas para la formación profesional del derecho, como la Academia de Charcas, la Academia de Chile, la de 1815 en Buenos Aires, la del 23 en Córdoba. Y después, dentro de las universidades, hay espacios de repaso y de presentación de temas que se suelen mencionar también academias, pero simplemente funcionan como esto. No son cátedras, son espacios más o menos institucionalizados donde los estudiantes discuten un tema o repasan un tema o a veces profundizan un tema. Ese es el sentido que tiene el término academia en las universidades, ¿no? Al menos en la Universidad de Córdoba, en los periodos analizados. Claro, me llamó la atención porque, bueno, en la época de Rosas y un poco después de él no existían estos espacios que vos decís, sino a lo mejor algunos se juntaban y hacían, qué sé yo, alguna revista, incluso se conectaban con los de Córdoba, por ejemplo, leyendo, ¿viste? El libro de Cárcano, Mis 80 años.
Bueno, Sí, sí, sí. él relata una sociedad creada en Córdoba que él la presidía, ¿no? Que tenía contacto con los porteños en esa época, ¿viste? Mira, los vínculos entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, desde el 20 en adelante, por supuesto, son numerosos, más allá de que siempre se ha pretendido contraponer la enseñanza, porque es verdad, la Universidad de Córdoba más tradicional, la sociedad cordobesa también más tradicional, tenía, por supuesto, una enseñanza universitaria apegada de una manera muy sólida a sus viejas tradiciones, castellano, indianas, a sus tradiciones coloniales, muy apegada en muchos ámbitos todavía al escolasticismo, a corrientes morales que venían de tiempos indianos, incluso después de la Revolución de Mayo esto también ocurre. Sin embargo, y si bien sabemos que la Universidad de Buenos Aires, fundada en tiempos de Rivadavia, con otro objetivo y bajo el amparo de otras ideas, pareciera haber nacido con un sesgo modernista que la diferenciaba de Córdoba, la verdad que es a poco que uno analice y compara los textos para la enseñanza, las diferencias se van diluyendo, ¿no? Uno compara el curso de Derecho Natural redactado por Antonio Sáenz, el primer rector para la enseñanza de Derecho Natural, y básicamente no ve algo muy diferente al derecho natural y de gentes que se enseñaba en Córdoba en la época, ¿verdad? Ambos están, de hecho, ambos tienen mucha relación con un autor que fue profesor de Córdoba en la etapa jesuita, como fue Domingo Muriel, que también que fue influencia del texto de Sáenz. Entonces, hay muchas coincidencias, incluso cuando uno puede encontrar alguna diferencia en la enseñanza de la economía política en los años 20, que en Buenos Aires parece estar más orientada por las doctrinas del utilitarismo o la ideología de Stade de Tracy, Bentham, y en Córdoba hay algunas relecturas de textos españoles más apegadas a alguna cultura católica, pero no es tan diferente. En los años 30, para la enseñanza del derecho natural y de gente, las dos universidades utilizan el texto de un autor francés que es Raineval. Eso lo sabemos por el testimonio de Alberdi, que ha estudiado en Buenos Aires, va a Córdoba y quiere que le compensen los estudios porque el texto es el mismo. Y ahí las traducciones que se usan son traducciones españolas ya filtradas por cierta cultura tradicional. Es decir, que esta primera diferencia que parecería por el tono con que comienzan los estudios en Buenos Aires, bajo el amparo del utilitarismo, iluminista y demás, cuando uno empieza a analizar los textos, hay muchos más puntos de conexión de lo que uno supone. Eso obviamente es tema de investigación ahora, ¿verdad? Porque eso un poco rompe con algunas de las concepciones iniciales que tenemos sobre la enseñanza paralela de ambas universidades. Pero bueno, eso quedará a lo mejor para un congreso de historia jurídica, querido Sandro, donde podamos discutirlo, porque es tema de estudio actualmente eso. Es muy interesante lo que decís, Esteban, porque yo creo que eso, digamos, de más delimitar, ¿no? Y separar a la Universidad de Córdoba como más conservadora que la de Buenos Aires, yo creo que eso se da más con la reforma de 1918, ¿viste? Porque incluso, bueno, lo tenés en el discurso de Deodoro Roca, ¿viste? Lo que ocurre en la Universidad de Córdoba, claramente lo que ocurre durante todo el siglo XIX, es que hay muchas reformas, hay muchos cambios de programa. A veces esas reformas y esos cambios se hacen con discursos encendidamente modernos y de crítica a los planes anteriores, pero lo que se percibe cuando uno se aleja de la superficie de los textos y va a las prácticas de lo que se enseñaba, es que en realidad hay un deseo de conducir el cambio por el cauce seguro de lo que se conocía y de lo que se pensaba que daba estabilidad a las sociedades. Hay un enorme temor de que los cambios políticos, ya sea el nuevo orden patrio o más adelante el nuevo orden constitucional, desarmen las bases de una sociedad que se pensaba estable porque se apoyaba en viejas tradiciones de signo religioso.
Entonces, todo lo que se ve en Córdoba es claramente un intento de reformar sin romper. Reformar gradualmente sin atacar lo que se piensa que le da identidad, y le da estabilidad a los procesos políticos. Que básicamente es, sin duda, una mirada religiosa del orden social. Entonces, así se lee la revolución, así se lee el orden patrio y así se va a leer la Constitución en Córdoba, guiada por ciertos lineamientos del justnaturalismo cristiano. Así se va a leer. Claro, interesante. Yo te quería preguntar, ¿y qué temáticas veían en la práctica que hacían allá en Córdoba? Bueno, por supuesto, según el momento, yo tomé un periodo que es largo porque comencé desde finales del siglo XVIII y llegué casi hasta el último cuarto del siglo XIX. Entonces, las cosas que se leían eran distintas según las épocas, pero, por ejemplo, en los cursos de retórica se leían los 6 libros de retórica de Fray Luis de Granada. Luego se leía un libro de un autor francés que se llama Bateau, Charles Bateau, y el libro de un español, Antonio Campani. Eso se leía para enseñar retórica. Para los ejercicios prácticos que mandó el Dean Funes, se leía esa parte del digesto, el de Regulis Iuris, de las reglas del derecho, y se traducían textos de Cicerón, de Tito Livio, de Salustio para argumentar. Eso es lo que se usaba. En la academia que dirige o preside José Dámaso Gijena en 1821-1822, sin duda que se utiliza el famoso cuadernillo de Gutiérrez de Escobar, que se había utilizado en Charcas, porque el propio Dámaso Gijena pide algunas autorizaciones para editarlo, porque ese cuadernillo circula manuscrito mucho tiempo y recién se va a editar en forma de libro bien entrado el siglo XIX. Entonces, esos son los textos que se usan al menos hasta la mitad del siglo XIX. Y después, quienes se instruyen en la práctica a través de la literatura procesal que circula en las bibliotecas, todos los que mencioné. José Bermúdez Febrero, Librería de Escribanos. Julio Claro, Práctica Civil y Criminal. José de Covarrubias, Máximas sobre Recursos de Fuerza. Francisco de Elizondo, Práctica Universal Forense de los Tribunales de España. Diego Mejía de Cabrera, Gonzalo Suárez de Paz, Castillo de Bobadilla, Política para Corregidores y Señores de Vasallos. Sin duda, la Curia Filípica de Juan de Evia Bolaños. Todos esos son textos cuya circulación está probada incluso en qué cantidad de bibliotecas estaban, ¿no? Entonces, sí, los libros que se leían, quiénes los leían, cómo los usaban, por suerte hay estudios suficientes para que nos indican cuáles eran y cómo se manejaban. Una cosa, bueno, que quiero resaltar, que bueno, vos sos un gran estudioso de las bibliotecas, bueno, a través de muchos trabajos y tu tesis doctoral, y bueno, es una fuente muy importante para saber, ¿no? El circulamiento de las ideas jurídicas, y bueno, las ideas en general, ¿no? Sí, sin duda, además de la enseñanza universitaria, la presencia de libros jurídicos en distintos tipos de bibliotecas es otro de los indicios para conocer la cultura jurídica de una etapa determinada. Sin duda ahí, por supuesto, hay que tener algunas cautelas, ¿no? Uno cuando trabaja sobre cultura jurídica tiene que tener ciertas advertencias, ¿no? Múltiples advertencias. Primero que nada, saber que nos movemos en un círculo pequeño de la sociedad de aquella época, que es un círculo letrado, de la gente que accedía a la lectura y además a una literatura de tipo técnico como era la jurídica. Eso por un lado. Este comentario matizado, por supuesto, con el acceso a este tipo de literatura por mucha gente que no había pasado por la universidad, pero encontraba en esta literatura un precioso auxilio para desempeñarse en las justicias inferiores.
Es decir, no solamente gente que tenía grado universitario. Por otra parte, también hay que considerar que muchas veces en la biblioteca en bibliotecas pueden aparecer libros poco consultados o jamás leídos, ¿no? Entonces, que un libro aparezca en un listado, en un catálogo de biblioteca, no necesariamente, es un indicio, pero no necesariamente implica una circulación masiva. Hay que cotejar esta fuente con otras. Y después, y sobre todo, hay que considerar las posibilidades de lectura que se tienen de las obras jurídicas, teológicas, políticas, ¿no? Porque lo que ocurre es que a veces las grandes ideas jurídicas, políticas, filosóficas, producidas en otras épocas, en otros contextos y en otros espacios, no son asimiladas de la misma manera por los lectores americanos, rioplatenses, cordobeses, sino que se las lee según las posibilidades culturales que cada uno tiene, porque las filtra y las tamiza por su propio sistema de creencias y de valores, ¿no? Y porque además, por el modo en que se editan los libros en el antiguo régimen, sabemos que la mediación de traductores, comentaristas, hacen que nunca lleguen las versiones iguales, ¿no? Siempre llegan comentadas, suprimidas, refundidas, reducidas. Entonces, entre que las ediciones no son las mismas, entre que quien las lee las adapta a su propio espacio y a sus propias necesidades coyunturales, ese también es un dato muy importante para tener en cuenta que no significa que las ideas se reciben tal como vienen. Ahí hay una tarea muy importante de reelaboración, de adaptación, de ubicación, de localización de las ideas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para no pensar que por ahí si uno encuentra a Rousseau en una biblioteca, implica que necesariamente quien lo leyó y en el tiempo que lo leyó, repitió exactamente lo mismo que pudiera haber pensado un francés de fines del siglo XVIII. Probablemente lo canalizó de diversa manera, lo suavizó. Eso está plagado de ejemplos, la historia argentina, cómo funcionan estas relecturas, ¿no? Mira, yo me acuerdo de unas jornadas que fui a Córdoba, ¿te acordás? Yo compré la reimpresión facsimilar que hicieron del contrato social de Moreno, y hay muchas cosas suprimidas, ¿no? Por ejemplo, el tema religioso. Claro. Ahí, Sandro, tenés un ejemplo elocuente de cómo, por fines políticos, para no atemorizar a los sectores más moderados, incluso autores tan célebres veían suprimidos algunos pasajes en beneficio de un objetivo político determinado, es decir, popularizar las luces de la razón a través de la Gaceta de Buenos Aires, que es lo que quería hacer Moreno, pero teniendo cuidado de no espantar y no asustar a sectores tal vez un poco más tradicionales que se verían muy conmovidos o asustados ante algunas ideas que podían considerar extremas. Pero esto se hace con todo, ¿eh? Esto se hace con la lectura de los textos constitucionales norteamericanos, con todo se hace esto, se lo tamiza, se lo relee. En Córdoba se hace con los textos de la economía política, del derecho natural y de gente. Todo es releído por el profesor con algún tipo de cautela para adaptarlo a lo que supone que la sociedad cordobesa o sus estudiantes podrán tolerar, ¿no? O lo que él mismo puede entender, sin que sienta que está yendo en contra de alguna creencia muy arraigada. Otra pregunta, Esteban, ¿no? De los profesores que daban la formación práctica, ¿ellos qué eran? ¿Letrados patrocinantes, operadores jurídicos, más o menos? No, mira, Sandro, los profesores son muy pocos. Los profesores son graduados universitarios, sin duda. Lo que pasa es que a veces hay dos profesores, ¿no? Estamos hablando a fines del XVIII, comienzo del siglo XIX. A veces uno es el mismo profesor el que da instituta de Vinio, el que se encarga de dar las clases de Derecho Natural y de Gentes y el encargado de dar los ejercicios. No es que hay mucho, esto ocurre y esto se ve mucho más también a partir de los años 30, cuando la universidad entra, además, con severos problemas económicos, que incluso los profesores no cobran y dan hasta 2 o 3
de las materias cobrando una sola o no cobrando nada, ¿no? Es el caso de Derqui, que daba filosofía y acepta dar gratis derecho público. Entonces, muchas veces los profesores se repiten así. No, no debemos buscar ahí alguna especificidad de alguien preparado específicamente para la práctica que se encargue de esta materia, no, no, no. No, es interesante, no sabía eso de Berkeley. La verdad que, Ahí ya estamos más en claro, los años 30. En los claro. años 30, cuando, bueno, siempre le adjudican a Derqui ser el primer profesor de Derecho Público, el primero que empezaría a enseñar Derecho Constitucional en Córdoba, cuando se crea esa cátedra en 1834. De todos modos, como siempre, esto también admite debate historiográfico, porque si bien es la primera cátedra específica que tiene el nombre de Derecho Público, y es verdad que ahí se va a enseñar la Constitución de Bustos del 21, ¿no? En tiempos de universidad provincial, también es verdad que antes ya el término, la denominación derecho público, asociada al derecho público y de gentes, ya estaba en la universidad y se enseñaban también algunas cuestiones que hoy no dudaríamos en considerar de teoría política o ciencia política. Entonces, bueno, pero bueno, hay como un consenso en que Derqui sería el primer profesor de Derecho Público a través de esta cátedra creada por los Reinaffe en 1834. No, interesante porque acá nosotros tuvimos un colombiano, Florentino González, ¿no? Muchos años después, ¿no? Después de la caída de Rosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 Este, sabía, lo sabía, sí, sí. y el primer manual de constitucional moderno, bueno, lo hizo un provinciano, Joaquín B. González. Así es, así es, así es. Sí, incluso recuerdo haber leído no me acuerdo si para la primera cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, quien se presentó fue Sarmiento, sin ser abogado, que en una especie de oposición que luego no se hizo, ¿no? Recuerdo alguna Sí, lectura sobre el tema. vos sabés que en un curso de doctorado que da Levalli había comentado esto, ¿no? Y creo que no se hizo cargo, ¿viste? No Nunca se de hizo, la no, no, cátedra. no, no, no asumió. Lo debo haber leído en algún texto de Abelardo Sí. Levalle, seguramente. Eh, después una cosa que te voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, acá, no me acuerdo si fue Levalli que hizo un artículo sobre Vicente López y Planes, que fue eximido porque él no cursó Derecho, ¿no? Fue un abogado que no cursó Derecho en ninguna facultad, por los conocimientos que él tenía. ¿Hay un caso similar en Córdoba? No, no sabes. No, no, no que yo conozca de alguien que el claustro universitario o el rector hubiera aceptado otorgarle grado en Derecho sin haber cursado en la universidad o al menos demostrado fehacientemente que tenía el grado obtenido en otra universidad. De eso sí hay muchos ejemplos, de estudiantes que van con exámenes aprobados de Derecho Romano, o de cánones en alguna otra universidad y solicitan la exhibición del cursado, de un año de cursado en Córdoba, eso sí hay en el claustro. Ahora, de alguien que se le otorgara por algún mérito extraordinario, grado en Derecho sin haber cursado, no, no que yo conozca en Córdoba, no. No, no, no. Claro, esto fue una Bueno, defensa que dio la Cámara de Apelaciones, ¿viste? A Vicente López y Planes por su conocimiento, ¿no? bueno, después está el famoso ejemplo de Vélez Sarsfield obteniendo el grado de doctor, también por decreto del gobierno provincial, ¿no? ¿No? Por decreto de Rivadavia, que obtiene el grado de doctor. Pero bueno, eso entiendo que tenía otra finalidad, porque entiendo que no se podía ser ministro funcionario o profesor en la universidad, ¿no? Profesor en la universidad sin tener el grado de doctor, y Vélez no lo tenía. Claro, porque creo que el decreto decía, ¿no? Que está en el registro oficial de 1821, que es como un título, digamos, honorífico, ¿no? Que se le da al profesor. Claro. Yo creo que un poco consuetudinario, ¿no? Porque hay varios que bueno, él no hizo tesis doctoral, Alberti tampoco. Y el caso de Alberti siempre fue medio raro, ¿no? Porque yo nunca entendí bien por qué quiso revalidar en Córdoba.
Bueno, ahí eso está muy bien explicado. Hay una obra que escribe la historia de la Facultad de Derecho de Córdoba, que escribió un historiador, Félix Torres, y ahí le dedica un capítulo completo al paso de Alberdi por Córdoba, que está muy poco tiempo, no llega a estar un año, está unos meses. Y él va recomendado por el gobernador de Tucumán, que era amigo del gobernador de Córdoba, donde se intercambian una serie de favores, de compras. Heredia. Claro, claro, y donde Alberdi quiere pasar un tiempo en Córdoba, pero también está vinculado a ciertas relaciones de parentesco, a ciertas relaciones políticas, pero la verdad no lo tengo tan claro por qué se queda tan poco tiempo, ¿no? Porque pero está todo el expediente de cuando él solicita la validación de los estudios que ha hecho en Buenos Aires, eso está en las actas de claustro y han sido publicadas y bien analizadas por Félix Torres en ese libro. Es el tomo 2 de su historia de la Facultad de Derecho, ahí está con todas las transcripciones de las actas y de los pedidos que Alberdi hace. Me voy a fijar porque sí, yo lo compré, son 2 libros chiquitos. Son Sí. 3 tomos, en el tomo 2 está separado por etapas, el tomo 2 es de 1821 a 1880 y ahí justamente está el paso de Alberdi por Córdoba. Y ahí está muy bien documentado y muy bien explicadas las razones, pero son razones que tienen que ver también con cierto padrinazgo que Alberdi tenía del gobernador de Tucumán y cierta relación que tenía con Córdoba y ciertos intereses cruzados y cierto interés personal también él de pasar por Córdoba, pero no sé por qué estuvo tan poco tiempo. Esteban, una pregunta, no sé si tiene que ver mucho con el tema, ¿no? ¿Es cierto que el general José María Paz se había inscrito para la carrera de Derecho o alcanzó a cursar algún año? Yo no lo he visto nunca eso. No lo he visto nunca. Alguna vez lo he escuchado, pero mira, en esta historia de la Facultad de Derecho, que es muy documentada y es reciente, eso no figura. Eso no figura. No quiere decir que no pueda haber sucedido, sobre todo si hubo alguna inscripción que luego no se concretó o se cursó y se dejó muy pronto, pero yo no lo vi documentado, así que es lo que podría responderte, pero de todos modos me dejas la inquietud para ir a revisarlo con mayor profundidad, a ver si en alguna nota al pie, Félix Torres, o alguna de las obras clásicas de historia de la Universidad de Córdoba, no ya solamente de la facultad, lo menciona. Igual que el caso de Mariano Fragueiro, ¿no? Que supuestamente él, no sé si alcanzó a estudiar Derecho, pero tuvo que abandonar, creo que alguien ha dicho alguna vez, ¿no? Que llegó a ser gobernador provisorio, ¿no? de Sí, Córdoba. sí, no, de la facultad no lo sé. Hay estudios, como te digo, del paso de Alberdi, de Avellaneda, por la universidad. De Fragueiro probablemente haya estudios en las publicaciones que la Academia de Derecho de Córdoba ha hecho, porque ha sido una figura en algún tiempo bastante estudiada. Eso se puede rastrear allí seguramente. Seguramente debe haber bibliografía sobre ello. Pero bueno, no son figuras a las que yo le haya destinado, ni épocas que le haya destinado algunos estudios puntuales, así que no te lo podría asegurar. Bueno, acá el doctor Geli Cantilo, no sé si querés hacer alguna pregunta, Alberto, al doctor Llamosas. No se te escucha, estás muteado. Ahí. Debe ser debajo de donde están todas nuestras figuras, hay como un panel. El más a la izquierda es un micrófono, un pequeño micrófono. Ese sería el que habría que... Porque sigue con el icono de micrófono apagado. Sí. Sí, a ver. Ahí desactivo, pareciera que está con micrófono, pero no se lo escucha igual, como si no tuviera volumen. Sí.
No, no se escucha, Alberto. Muy, muy bajito, muy, muy bajito. No, la única opción que queda es si por ahí si es alguna pregunta puntual en el chat, que se puede escribir, ahí donde está la banderita debajo, que dice chatter, escribirle y yo la contesto con todo gusto. No, no, no se escucha, Alberto, ¿eh? No se escucha, no se escucha. Una No, lástima. no. Bueno, no, entiendo que no sé si tenía alguna pregunta. En todo caso, si era alguna pregunta, lo que me ofrezco con toda amabilidad, que si luego la quiere, si no se puede solo, si la quiere trasladar al doctor Ola Zapallero o a quien sea, y él me la hace llegar, yo con todo gusto se la trato de responderla por escrito o por otra vía. Eso sí, encantadísimo lo haré. Bueno, entonces te agradecemos mucho la presencia, Esteban. Ha sido un gusto con tu sapiencia, tu sabiduría de siempre, ilustrarnos en este tema tan interesante que es la formación profesional, ¿no? De los abogados, de los juristas, que es un tema, bueno, que el tema este histórico, bueno, mucho no se ha dado acá, ¿no? Al menos en este Instituto de Historia y Derecho del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, prácticamente, bueno, lo inaugurás vos a esto, ¿no? Bueno, yo la verdad les agradezco mucho la invitación. Yo soy profesor de Historia del Derecho, pero siempre, de toda la vida, tengo la convicción de que los historiadores debemos dialogar con los profesores de otras materias, con los abogados que ejercen la profesión, con los jueces que ejercen la magistratura, que la historia del derecho es una riquísima cantera de conocimiento y sobre todo un riquísimo instrumento para ayudar a pensar, porque como pensamos sobre un derecho que es diferente al de hoy, eso nos habilita un montón de comparaciones, de modos de pensar también el derecho del presente. Así que yo, la verdad, muy agradecido por su invitación, canalizada a través de Sandro, por supuesto. Así que bueno, espero que haya sido productiva la conversación. La verdad, para mí ha sido un gusto. Bueno, No, muchísimas gracias. un aplauso acá al doctor Llamosas. Los veo, los veo. Y recordamos, esto bueno queda grabado y está puesto en la página, en la biblioteca del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, para que lo vean, bueno, todos los matriculados, juristas, profesores, operadores jurídicos, bueno, que lo quieran ver. Y esta jornada ha sido declarada de interés académico por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que Esteban, muchísimas gracias y bueno, no creo que sea la última ocasión que te invitemos. No, bueno, muchísimas gracias. Seguramente, Sandro, después te pediré la indicación del link donde queda grabada para también difundirla y de paso también para difundir las actividades que hacen, que están muy bien y que seguramente bueno, seguirán, porque lo que entiendo es un ciclo. Así que bueno, quedo atento también a invitaciones para participar. Así que muy amables por la invitación.